La palabra hoy tiene como título Jesús lo hace a su manera. Amén. Jesús lo hace como Él quiere. Hay momentos en que las personas queremos adelantar los procesos de Dios en nosotros. Y les decía en esta mañana que en el tiempo que llevo de conocer el Evangelio, jamás pagué por el milagro de mis 3 hijos. Y fueron duros porque fueron de la cadera, de los pulmones, de los bronquios, mis rodillas y mi hogar. Y jamás pagué por eso. Jamás traje dinero por eso. Y a veces las personas quieren acelerar el proceso de Dios trayendo dinero para ver respuestas. Y eso no está en la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde voy? Que muchas mujeres o muchos hombres, voy a hablar a las mujeres, pero vamos incluidos, la palabra es para toda la iglesia, solo la parte especial para ustedes. Y dice, muchas mujeres hacen las cosas a su manera y más adelante se dan cuenta que el proceso todavía no ha terminado. Por ejemplo, hay personas que han visto ya su milagro, su restauración por la fe en Jesucristo, y esas personas han pasado el proceso bien, pero hay otras que no han pasado el proceso bien, y usted ve que hacen milagros, que Dios les sanó, les dio, pero que más adelante siguen enfermas. Parece que es una llaga que no sana porque no ha dejado el proceso de Dios. Y yo le voy a enseñar esta mañana, según la palabra, que los procesos son de Dios y que Él sana cuando quiere, a la hora que Él quiere y como Él quiere. Por eso hay heridas que no sanan en muchas personas, porque aceleran los procesos de Dios. Y hoy declaro sobre su vida libertad en el nombre de Jesús. Le voy a dar una información a las mujeres. La mujer careció del derecho de la ciudadanía hasta el año 1954 en Colombia. En el año 1954 la mujer no podía votar ni podía ser elegida, no tenía cédula de ciudadanía, pero el presidente Gustavo Rojas Pinilla impuso eso. Después del 54 se dieron cuenta, acá en Colombia, 20 años después, porque en el año 30, más o menos 1930, en Estados Unidos y Europa, después de la Primera Guerra Mundial, se dieron cuenta que mujeres fueron a la guerra y fueron mujeres que ganaron, fueron mujeres que llegaron vencedoras y dejaron de ignorarlas, dijeron las mujeres sí pueden. Por eso en Estados Unidos, Europa y por el lado de Inglaterra, de Asia también, dijeron las mujeres sí pueden y les decretaron el derecho a la cédula de ciudadanía y a votar. Y en Colombia, 20 años después, uno de los últimos países de Sudamérica, dijeron las mujeres sí pueden. Los hombres detuvieron a las mujeres muchos años, pero Jesucristo hace más de 2000 años las hizo libres a ustedes y a nosotros. Así es de que nunca se deben atar por los hombres. Ustedes son mujeres libres en el nombre de Jesús. Ustedes son mujeres que ha libertado el Señor. Son mujeres que Dios puso con propósito. Y en Inglaterra yo miraba y el estudio para poder decidir si les daban el derecho al voto, dijeron, estas mujeres ganaron en la guerra. ¿Saben, mujeres? Ustedes son unas guerreras. Por comprobado, no les estoy subiendo el ánimo, ustedes son unas guerreras. Lo que pasa es que a veces muchas mujeres en su mente todavía siguen atadas y siguen amarradas y siguen pensando que son el sexo débil, son el sexo femenino, son las más sensibles y las más suaves, pero en realidad son fuertes porque Jesucristo las ha hecho fuertes a ustedes. Por eso, una vez más declaro sobre ustedes bendición esta mañana. Amén. Quiero que vayamos por favor a la palabra en el libro de Lucas capítulo 13 versículo 10, y hoy le voy a enseñar algo. Deja que tu corazón hable, deja que el corazón hable. Nosotros debemos dejar que el corazón hable, y le voy a hablar de 3 mujeres en la Biblia específicamente. Le voy a hablar de 3 mujeres esta mañana, en honor a las mujeres y en honor a la misma iglesia, jóvenes, adultos, a todo el mundo. Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante, vamos a leer la palabra y dice, Jesús sana a una mujer. Lucas 13, 10. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Dice la palabra, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, es el día sábado en esa época, y dice, y había allí una mujer que desde hacía ¿cuánto? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿qué? De tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga
enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, o sea, para sanar y todo. Dice en estos: pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Este hombre dice: Jesús, ¿usted por qué sana el día sábado? Vamos al versículo 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esa hija de Abraham, mire, dijo a esa hija, o sea que hay algo importante ahí. A esa hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debería desatar de esa ligadura en el día de reposo. Versículo 17. Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oremos. Padre, gracias. Esta mañana pongo esta palabra en tus manos, pongo mi boca, pongo la mente de la iglesia, el corazón de nosotros. Y yo te pido, Señor, en este día maravilloso y especial como todos, que esta iglesia, Sembradores de Luz, sea levantada con tu palabra. Que mientras se predica el Evangelio, Señor, venga milagros, sanidad, restauración en sus vidas, y que la gloria de Dios y la gloria postrera sea mayor que la primera, Señor. Que lo que viene para esta casa y para sus familias, para nosotros, sea mayor que lo que hemos visto. Gracias por la unción y la enseñanza, en el nombre de Jesús, con la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. La primera mujer que quiero tocar esta mañana es una mujer que lleva 18 años encorvada, 18 años con su columna torcida. Esa mujer está cansada. Esta mujer tiene una carga por años y solo Jesús la hizo libre. Ella está en la sinagoga. Ella va a la sinagoga, al lugar donde se reunían en esa época para leer los rollos de la ley, porque sacaban, eran rollos. En esa época no habían libros, eran rollos. Entonces sacaban los rollos y leían la ley. Y esa mujer llevaba 18 años, no sabemos cuánto de asistir a la sinagoga. Asumimos que era judía y que conocía el Evangelio. Asumimos que ya era conocedora de la palabra de Dios y del Señor. Y dice que la mujer, 18 años encorvada, y Jesús está predicando un sábado, y Jesús dice: mujer, la llamó, ven, hoy declaro que eres libre. No la declaró sana, la declaró libre. No le dijo sé sana, le dijo sea libre. Sea libre de su yugo, porque es Satanás quien te tiene así cansada. Y dijo, asistiendo ella regularmente a la iglesia, ella no dice que iba a la iglesia esperando un milagro. Cuando usted viene un domingo a la iglesia, usted no viene esperando un milagro. Usted viene a la iglesia un domingo para honrar al Señor. Cuando el concepto de iglesia se cambia, las personas se cansan y se cargan. Ella no iba esperando un milagro. Llevaba 18 años con esa carga. Esa era una carga espiritual. Y cuando Jesús le dice, la llama, le dice, venga. Y los demás dicen, ¿y usted por qué? ¿Usted por qué vino a ese lugar? Dijo, yo vine a adorar al Señor. Yo vine a darle gracias a Él. Y Jesús la llama y la desata. Y los demás dicen, ¿cómo se le ocurre sanarla un sábado? No tiene 6 días para hacer eso. ¿Por qué un sábado? Un día le prediqué que Jesús es más grande que un día. Jesús tiene más poder que un sábado, que un domingo. Miren que los fariseos decían, a los fariseos no les importaba el dolor de ella. A los fariseos no les importaba que ella estuviera jorobada. A ellos no les importaba eso. Hay familias en su casa que no les importa su dolor. Hay gente en su casa que no le importa la encorvada que usted lleve años, los problemas que lleve años. Hay personas que usted como mujer, los demás no los van a ver. Solo Jesús ve nuestros problemas. Nadie los ve como Jesús los ve. Nadie los ve igual. Por eso Jesús la llamó a ella, porque Jesús vio algo en ella. Estaba cansada de su carga, porque llevaba 18 años con ella. Hay mujeres que llevan años en el Evangelio, hombres, 15 años, 14 años, y no han visto respuesta. Pues déjeme decirle que esta mujer me da esperanza, porque sí se puede encontrar una respuesta mientras yo siga caminando con el Señor. Solo hay que saber esperar en Él. Solo hay que saber esperar lo que Él nos diga.
Ella solamente asistía regularmente a la sinagoga. Ella venía a escuchar la palabra. Ella no venía esperando que le dieran algo en la iglesia. Ella venía escuchando la palabra y a darle al Señor las gracias por la semana que había pasado, por el día que había empezado. Ella venía con un corazón agradecido. Por eso ella se iba, por eso recibió en su momento ese milagro. Dice, así pasa todavía en muchos hogares. Las reglas sacan el amor. Las reglas en los hogares a veces sacan el amor. La regla de ese fariseo era: hoy es sábado, ¿cómo lo vas a dar un sábado? Hay reglas en las casas a veces que rompen el amor. Hay reglas que rompen el amor. Dice: usted me la hizo, usted me la paga. Hay reglas que rompen. Hay personas que por poner reglas en la casa, que no es pecado, yo las tengo en mi casa y se cumplen además, pero no hay que darle prioridad a las reglas, sino al Señor, ¿verdad? Entonces dice: se descuida el dolor de la mujer. Los fariseos no miraban el dolor de la mujer. A ustedes, mujeres, hombres o su esposo no le va a mirar el dolor. Ese dolor que lleva adentro muchas mujeres, solo Jesús lo ve, nadie más lo conoce. Por eso esta mañana yo le quiero decir algo: deje que su corazón hable a la hora de orar ahorita. Deje que su corazón hable. Hay cosas que su corazón no habla. No, usted no lo dice con su boca, pero su corazón lo está hablando. ¿Qué estaba hablando esa mujer en el corazón? Estoy cansada, 18 años con esta carga. Estos hijos no se convierten. Este esposo no cambia. No consigo mi casa. No veo respuesta. ¿Qué hago? Pero ella no decía nada. Solo ponía cuidado a la palabra y escuchaba lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús vio el corazón de ella, porque vio que era una mujer sincera. Dios mira el corazón de las mujeres. Dios mira el corazón de nosotros, y sobre todo cuando hay sinceridad. Porque cuando hay hipocresía se puede pasar como un fariseo. Y sigue diciendo acá: él no la declaró sana sino libre, porque era algo espiritual. Era un demonio que la tenía atada. Las cargas, las opresiones, esos dolores de esas mujeres que se quejan por todo, que las entiendo, además no les estoy criticando, que se queja por una cosa, que se queja por la otra. Es un cansancio que el diablo ha puesto en su espalda. Es un cansancio que el enemigo ha puesto allá dentro de usted, y ese cansancio y esa carga son espirituales. No son por las personas, no son por los hijos, no son por el ministerio, no son porque no tienen. Es Satanás que las quiere ver encorvadas, porque sabe que si ustedes están encorvadas, ahí las tiene vencidas. Por eso la palabra es: no dijo te declaro sana, porque tu problema no es una enfermedad, tu problema es espiritual. Satanás te está encorvando, te está cansando y te quiere sacar. Eso es la primera mujer que ve. Y dice: oye, esta mujer con ese dolor que tiene, nunca dejó de asistir a la sinagoga. Siempre iba a la sinagoga, porque ella sabía que en la palabra de Dios hay un milagro. ¿Sabe? Las aflicciones fueron dirigidas por Satanás en Job también. Hay aflicciones que Dios permite. En Job Dios lo permitió, que viniera aflicción. Dios permitió esta aflicción a esta mujer para enseñarles a muchas mujeres hoy y siempre que hay aflicciones y cargas que para usted y su mente son las personas, pero que en realidad no son las personas, es Satanás quien las ha puesto. Por eso Jesús dijo: hoy ven para acá, quito tu carga. Hoy quito tu carga. Yo quiero decirle que su familia no es su carga, que su iglesia no es su carga, que los pastores no somos la carga, que la necesidad no es la carga, que la carga Satanás la ha puesto para que usted declare lo que no es, para que usted confiese lo que no es y para que usted crea lo que no es. Y en el momento que usted le crea eso, empieza a coger ventaja, y el día menos esperado va a jalar la cuerda y la va a sacar de la bendición, y la va a sacar donde Dios la ha puesto. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, para Jesús es más importante la necesidad de la gente. Para los demás de la sinagoga no era importante la joroba de esa mujer. Para los demás no era importante eso. Pero para Jesús sí es importante. Si usted vino acá, para Jesús es importante su dolor. Para Jesús es importante su carga. Para Jesús es importante lo que usted está sintiendo, porque solo Él lo ve. Porque hay otras personas, y aún el mismo
pastor que pueda que no vea su carga ni su necesidad, porque el pastor no está puesto para ver sus cargas, el pastor está puesto para llevarle palabra. Pero quien ve sus cargas es el Señor. Pero esta mujer estaba ahí fiel, congregándose en la sinagoga. Y a los 18 años encontró respuesta. ¿Cuántos lleva usted? ¿2, 3, 4, 5, 10? Esta mujer me dice que llevaba 18. Y no me dice que estaba con regañadientes en la sinagoga. Ella tenía la convicción de qué es lo que estaba haciendo en ese lugar. Cuando una persona no tiene convicción de lo que está haciendo, fácilmente culpa a otros a su alrededor. Pero cuando una persona tiene claridad que es Satanás quien se encarga de traerle cargas y preocupaciones, dice: pues listo, mi guerra no es contra carne y sangre, mi guerra es contra el diablo mismo. Y esa mujer se para y pelea. Los que llevan muchos años de cristianos y cristianas y no ven respuesta, hoy en el nombre de Jesús declaro que verán respuestas de sus oraciones. Esos que esperaron muchos años, hoy Dios mostrará su poder a la recompensa, a la fidelidad. Si viéramos espiritualmente, muchas personas llegan gateando a la iglesia. Si fuera espiritualmente, no los veo, no los digo físico con sus dos piernas, sino espiritualmente, porque vienen y alguien le dice no vaya, dice no, yo debo ir, y luchan para llegar. Y cuando están ahí, casi siempre que Dios me permita estar para dar un abrazo y decirle: llegó, llegó, y ya que llegó, ya venció. Una semana más de victoria, un día más de victoria. Esa es. La segunda mujer está en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 20. Mateo capítulo 9 versículo 20. Esta mañana fue una gran bendición. Mucha gente hubo esta mañana, a pesar de que es festivo. Mateo capítulo 9 versículo 20. Los animo a los que se van a discipular que se discipulen, por favor, que se inscriban. Tenemos las inscripciones más altas de la iglesia en esta época para discipularse. Hemos visto el crecimiento indiscutioso, porque los primeros serán postreros y los postreros pasarán de primeras y los primeros de últimos. Mateo 9:20, y dice la palabra en el versículo 20: he aquí una mujer enferma ¿de qué? ¿Desde hacía cuánto? Y se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. ¿Por qué se acercó por detrás la mujer? Porque lo que pasa es que, ya vamos a ver en el libro de Levítico, una mujer con flujo era inmunda. Versículo 21 dice: porque decía dentro de sí. ¿Qué decía ella? Ella tenía algo en su corazón. Dentro de sí hablaba: si tocare su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Levítico capítulo, no salga de Mateo, de Mateo. Vamos a Levítico 15:25. Ponga ahí una hojita o algo y vamos a Levítico, Antiguo Testamento. El libro de Levítico. El libro de Levítico habla al pueblo levita, a los sacerdotes. Pero vamos a mirar cuáles eran las leyes aquí. Levítico 15:25. Y quiero enseñarle a usted por qué la mujer le tocó por detrás al Señor. Y dice: y la mujer, amén, Levítico 15:25, dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. O sea que esta mujer ahí era inmunda. No podía meterse en la multitud, no podía salir a la calle, porque era brindada según la ley de inmunda, despreciada. Números 15:38, por favor, por ahí cerquita. Números 15:38, cerquita de Levítico. Números 15:38. Le voy a dar el argumento por qué la mujer lo tocó por detrás. La Biblia tiene sentido por todo lugar, además. Números 15:38. Y dice la palabra: y Jehová habló a Moisés diciendo:
Y dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Amén. En todo de Jehová. Y dice, para ponerlos por obra, no miréis en pos de vuestro corazón. ¿Me ayudan los servidores, por favor? Y en pos de su corazón, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis. Entonces, hay una palabra, aquí hay una palabra clara, y dice que ella fue a tocar el manto, y como ella fue a tocar el manto, entonces ¿qué pasó? En el manto había unas borlas que tenían. Sí, por favor, me ayudas con el niño allí, por favor. Tenían unas borlas en el manto, y esa mujer fue a tocar al Señor por detrás. Si tan solo tocare su manto, dijo ella, porque sabía que el que llevaba esos mantos, los israelitas que llevaban ese manto, si tocaba esa parte del manto, le recordaba al israelita que un mandamiento: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le explico. Si el sacerdote es, aquí está el sacerdote, y yo soy la mujer del fútbol, y yo sé que tocando este borde soy sano, entonces yo vengo y toco este borde, porque este borde de esta chaqueta está diseñado para acordarle al israelita que si yo toco este borde, él debe tener misericordia de mí. ¿Ya me entendió? Por eso la mujer dijo, si yo tocara el borde, yo sé que seré sana, porque Jesús tendrá misericordia de mí. Ella se arriesgó. Aquí vemos otro tipo de mujer. La primera era una mujer cansada, pero esta segunda mujer es una mujer arriesgada. 12 años con flujo, inmunda, no podía caminar en la multitud, y esta muchacha, esta mujer, se arriesgó a meterse en la multitud por una sola cosa. Ella dijo, hay una promesa en Jesús, si yo toco esa borla, soy sana. Una mujer es arriesgada cuando conoce las promesas de Dios. Un hombre o una mujer se arriesgan a avanzar en la vida cristiana cuando conocen las promesas. Pero cuando no conocen las promesas, dicen, no, esa multitud tan lejos de Jesús, yo soy inmunda. Además, ella había gastado toda la plata, estaba pálida, se le notaba, estaba enferma, pero ella dijo, me voy a arriesgar por una sola. Si toco el borde, si alcanzo a llegar al borde, yo sé que soy sana. Mujeres, ustedes necesitan ser arriesgadas, pero cuando no conocen las promesas, no se arriesgan, porque no conocen. Se quedan ahí, mi esposo no cambia, mis hijos no cambian, no consigo plata, no consigo nada. El enemigo les pone obstáculos y no son arriesgadas. No son arriesgadas, pero hay mujeres arriesgadas que venden, que trasnochan, que tejen, que buscan por un lado, por el otro, que oran, que ayunan, que se disipulan. Arriesgadas. Pero estas mujeres arriesgadas tienen una promesa, ellas saben por qué van. Cuando una mujer o un hombre no se le mide a arriesgarse, es porque no sabe. Dice, ay no, es que tan lejos, pastor, es que mire, allá va Jesús, y no, y yo por dónde me meto, y qué tal que me pisen, y qué tal que no sé qué. Esa mujer no dijo eso. Cuando alguien conoce las promesas, se arriesga a caminar con Jesús. ¿Alguien dice amén? Vamos a dar un aplauso entonces al Señor. La ley dijo que era inmunda. La ley dijo que no podía. Pero ella conocía las promesas. Ella sabía la palabra. Cuando no conoce la palabra, se desaniman, se cansan, se van de la iglesia. Empieza el enemigo a ponerles cosas y apartarlas. Y después terminan mal. Y dicen, es que el diablo, sí fue el diablo. Pero si usted sabe que es el diablo, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no lo reprende? ¿Por qué no le dice que se vaya de su casa, de su mente y de su corazón? Porque si lo deja seguir trabajando en poco tiempo, va a salir de la bendición y van a venir plagas para muchos.
¿Por qué? Porque cuando el enemigo saca a alguien de la voluntad de Dios, sea llamado, sea ministerio, sea congregación, sea iglesia. Mire, cuando usted cambie de iglesia, ore por favor. No se cambie de iglesia como cambiar de panadería, hoy aquí, hoy, mañana allá. Hay algo para usted. Esta iglesia, si usted lo puso acá, es acá. Si lo puso allá al frente, es al frente. Le decía al hermano ahora que venían personas para acá, le decía, no, son de allá. Y decía, ¿y qué tal que se quieran venir? No, el qué tal no existe, son de allá. Si las dejamos entrar, vamos a hacer un mal, porque son ovejas de otro redil. Dios las puso allá. Hay que aprender a tener ética en las cosas de Dios. Hay que aprender a tener la ética, la palabra, la formación, la disciplina en amor. Esta mujer se arriesgó. ¿Cuántos aquí se han quedado en el camino porque tuvieron un obstáculo? Se les metió un hermano, se les metió una hermana, se les metió una necesidad, se les metió a sus hijos y ya dijeron, no, yo no sigo. Esta mujer no dijo eso. Esta mujer no dijo eso. Si esta mujer lo hubiera hecho, sería diferente, pero esta mujer no lo hizo, porque ella conocía las promesas de Dios. ¿Sabe? Vengan los cansados y cargados, que yo los haré descansar, dice la palabra. Vengan los cansados. Jesús le dijo a la mujer del flujo, ¿algo? No. Ella fue. Ella sabía que el maestro de Galilea estaba pasando por ahí. Ella sabía que el maestro de Galilea era judío y que hacía milagros. Y ella fue hasta allá, se arriesgó a ir. Hay cosas que usted ya dejó en el tintero, hay cosas que usted ya se le olvidaron, dejó cosas tiradas. No conoce las promesas, no sabe lo que Dios tiene para su vida. Y más adelante le decía a alguien esta mañana, tu hija es una bendición. Tú tienes 50 y tú tienes 40, por lo menos todavía Dios puede hacer algo con ustedes, salvarlos y darle el ministerio. Pero con esta muchacha de 17 años hay toda una vida por delante. ¿Sabe cuántos años tiene usted? No importa. Todavía hay algo para usted. Hay algo para su vida. Solamente tiene que conocer las promesas de Dios. Miremos a la primera mujer. ¿A dónde la sanó? ¿A dónde la sanó? En la sinagoga, ¿se acuerdan? La mujer de la joroba. ¿A dónde la sanó? En la sinagoga. Y a la mujer del flujo, ¿a dónde la sanó? En la calle. Cuando usted viene a la iglesia y dice, voy a ir a la iglesia para que me sanen. ¿Y será que no me puede sanar bañándose? ¿Desayunando? ¿En el Transmilenio? ¿Cogiendo buceta? ¿Caminando? Oro por milagros y usted sale y dice, ay, el otro domingo vengo porque hoy no fue mi día. ¿Quién dijo que no fue su día? El problema es que la iglesia a veces pone los ojos en el pastor y pone los ojos solamente en el domingo. Y poner los ojos en el domingo y en el pastor es que les pasa lo que les pasa. ¿Por qué? Por poner los ojos en los hombres. Jesús sana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del otro día. Todos los días festivos, días en años bisiestos, no bisiestos, donde quiera sana el Señor, porque Él es soberano. ¿Sabe? No busque un lugar para encontrar un milagro. Ande en la presencia de Dios y verá respuestas en cualquier lugar donde usted camine. Eso es lo que el Señor quiere hablarles a ustedes. Eso es lo que usted necesita escuchar. No hay otra palabra que usted necesite. A una la sanó en la sinagoga y a otra la sanó caminando. Vamos con la tercera mujer. Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas 7:11. Vamos a mirar lo que dice Lucas 7:11. Las mujeres arriesgadas, cuando conocen las promesas, caminan. Esta mujer no le dio pena tirarse al suelo o ir entre la gente. No le dio pena el qué dirán. Una mujer humilde, una mujer que sabía para dónde iba. Pero cuando la mujer no sabe quién es altiva, orgullosa, murmuradora, chismosa, engañadora, y no deja que Dios toque su corazón. Pero cuando una mujer es humilde de verdad y quiere llegar a tocar el borde del manto, renuncia a todo. Y no importa lo que le digan. La palabra servidor, el que se para, el que se pone el chaleco, aún yo mismo, tiene por allá un sinónimo que se llama uno que todos pisan. O sea, el tapete de la iglesia. Jesús fue uno que todos pisaron. Cuando una persona sirve en la iglesia, cuando le afecten o le ataquen o le ofendan,
debe entender que a Jesús le hicieron eso y que usted no tiene por qué defenderse. Que me defienda Dios. Pero aquellos que se quieren defender no han entendido la obra de Dios. Por eso no son arriesgados, porque no han comprendido. Dice Lucas 7 al 11, dice la palabra de Dios. Dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama, ¿cómo? Naín. E iba, por favor, pueden apagar los celulares, gracias. Es que cortan la unción y la concentración. Lo mismo los niños. No son los niños, es la distracción. Cuando, vuelvo a leer el 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿De quién se compadeció? ¿Del muerto o de ella? El muerto está, se compadeció de ella. Acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, ¿a ti te digo? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visto a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta tercera mujer, vemos una mujer dolida, una mujer con un dolor profundo en su corazón, viuda, y está enterrando a su único hijo. Y el Señor va pasando y vio y tuvo compasión ¿de quién? De ella, porque Él conoce el corazón, Él lee los corazones. ¿Y qué dijo al muerto? ¿Pero por qué levantó al muerto? Por compasión a ella. ¿Por qué Dios va a levantar a sus hijos, a su esposo? Por su corazón, por su compromiso, por su entrega, por su dedicación. Cuando usted es una persona dedicada a las cosas de Dios, Dios se encarga de lo nuestro. Él no vio el muerto. Otra cosa que hizo fue tocar el féretro. Nadie, ningún sacerdote podía tocar a un muerto porque se contaminaba ceremonialmente. Espiritualmente se contaminaba según la ley. Y Jesús tocó el féretro. Y Jesús ahí cambió las reglas y dijo, ahora la muerte tiene que huir de mí. Y declaró, joven, te digo, levántate. Y el joven se levantó. Jesús tiene el poder para levantar muertos espirituales, para levantar hijos drogadictos, borrachos, enfermos, adúlteros, llenos de pecado sexual, llenos de pornografía, llenos de estafa, de engaño, de mentira. Jesús lo puede hacer porque Él ve el corazón de las madres. Él ve el corazón de ustedes. Por eso Jesús lo hace. No por el muerto, porque el muerto ¿qué? El muerto no hay nada que ver. Yo como le predico a alguien que está metido en la droga, yo le predico y le hablo la palabra, pero más bien yo oro por esas personas, más bien las bendigo. Hay personas en la iglesia que no quieren entender la vida cristiana y aún están en un nivel alto y no quieren entender. ¿Qué hacemos? Oremos por ellos, porque por amor y la oración del pastor, del papá, de la mamá, del cabeza, Dios va a hacer milagros. ¿Sabe? Eso fue lo que hizo. Y tocó el féretro y venció a la muerte. ¿Sabe qué va a pasar en los tiempos finales? Jesús va a hablar a los muertos para que se levanten. Los que hemos partido, los que conocemos a Jesús y los que no. Y los que no, decir levántense. Jesús tiene la autoridad para decir a los muertos, levántense. Así los hayan cremado, de allá vendrán cenizas y se levantarán otra vez. Ese es el poder que tiene Jesús. Ese es el poder de Jesús. Y dice, de una aldea pequeña, una viuda, su hijo único. Jesús miró el dolor de ella. Nadie puede entendernos como Jesús. Tocar el féretro era una contaminación, cuando la palabra dice en Mateo hoy en día que lo que contamina al hombre no es lo que usted toque, sino lo que sale de su boca. ¿Cuántas personas hay aquí que
manejan el chisme, la murmuración, la crítica contra las autoridades de la iglesia, del gobierno, hablan de otros pastores, critican a otros hermanos, critican a su propia familia. La Biblia dice que aquellos que hablan, dice Santiago, que inflaman su lengua, alimentan al infierno. Y aquel que hable o diga otro de otras personas, espere respuesta del infierno, porque el que lo haga está alimentando el infierno. Lo que contamina ya no es lo que toque, sino lo que hable. Por eso, en el nombre de Jesús, guarde su lengua de no inflamar el infierno por comentario pequeño que sea. Pastor, pero es verdad. Puede ser muy verdad, pero usted no tiene el poder de hablar de nadie, porque cuando lo habla, su lengua está siendo inflamada por el infierno, y usted está alimentando el infierno, y el infierno va a alimentar sus finanzas, va a tocar su familia o va a tocar su salud. Ahí es cuando muchos empiezan a darse cuenta, y Dios les dice, por haber hablado de tal, pero solo dijo unas palabritas, reciba. ¿Por qué? Porque lo que contamina al hombre no es lo que toca, sino lo que habla. Mujeres que dicen, no puedo, no sigo, renuncio, me divorcio, me separo, cierro, acabo, me voy, me quiero morir. Todas esas palabras un día recogerán. Conocí una mujer, y lo digo porque siempre está en mi mente, que dijo un día, habló de otras personas que habían ido a la cárcel, y ella duró 5 años en el Buen Pastor. Y lo mejor de todo es que después de los 5 años en el Buen Pastor, por falta de un abogado, se dio cuenta que solamente necesitaba pagar 2 años, pero hasta los 5 se dio cuenta. Pero sus palabras la llevaron al Buen Pastor. ¿Sabe cuántos aquí, cuántas mujeres han levantado palabra porque se creen con autoridad espiritual? El miércoles dije algo, hay muchos que levitan y no quieren un consejo. Por eso Moisés fue aconsejado por Jetro, porque Dios dijo, la obra la hago. Hay personas que quieren hacer la obra a su manera, levantar su hogar a su manera, servir a la iglesia a su manera, hacer las cosas a su gusto, criar sus hijos a su gusto, perdón. Pero si usted conoce el Evangelio, ya no es a su gusto, es como manda la palabra. Amén. Así es, porque un día recogerá todo lo que siembra. Entonces esa palabra es para usted, mujer. Jesús la vio a ella y se llenó de compasión por ella. Dijo, no llores. El amor y el dolor que producen los hijos solo lo conoce el Señor. Nadie más lo conoce. Pero él fue el que la tocó, él fue el que le dijo. Dice, verán cómo Dios se levanta aún a los muertos, aún estando allá. No importa el familiar, usted como lo vea muerto, hay que bendecirlo. Hay que bendecirlo, porque solo el Señor lo puede levantar de ella. ¿Saben? Esta es la mujer del dolor. Vimos una mujer con un yugo y una carga, que fue la primera, la de la joroba, 18 años, con una carga. Vimos una mujer arriesgada. Ahora vemos una mujer con dolor, y a las 3 el Señor la sacó. A una en el templo y a otras 2 en la calle. ¿A dónde hace milagros el Señor? ¿Solo en el templo? No, en su casa también. ¿Sabe cuál es la excusa? Yo voy para que me sane. Y a muchos no sana aquí en la iglesia. Los sana en su casa, por su fe, por caminar con Él. Pero muchos piensan que solo el domingo, por eso solo le dedican el domingo al Señor y no encuentran respuesta. Él la puede sanar cuando salga, en el carro, en el taxi, porque Dios es soberano, porque Dios es el Señor. A Él sea la gloria. Den un aplauso a Él, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Dice el apóstol Pablo que aquí hay algo importante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de qué, del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Iglesia, hay una medida de fe para todos. Hay una medida de fe. De acuerdo a su fe, así será levantada su vida.
no de acuerdo al pastor de la iglesia, no de acuerdo a la iglesia, no de acuerdo al líder, es de acuerdo a su fe, porque la medida de fe es personal. Es personal. Aquí se predica la palabra, aquí hay milagros, aquí hay gente que se levanta. En hombres vamos a poner a una persona a dar testimonio y aquí está, pero en su momento lo voy a decir, que debía cientos de millones. Y me decía estos días que ha pagado más de 250 ya, en solo 5 meses. Dice, ¿cómo carajos uno paga toda esa plata? Dios. Amén, gloria a Dios. Dios, y Él nos va a decir cómo. Pero también va a decir cuánto tiempo duró Dios llamándolo para que entendiera. Aquí hay personas que están en la banca, pero no son cristianos, porque su corazón está lleno de odio y de rencor. Todavía piensan mal de otros, tienen un concepto de otros que no deben de tener. Por eso no crecen, por eso no ven respuestas. Por eso la medida de fe toca cuidarla. La medida de fe toca cuidarla. De acuerdo a su medida de fe, así verá respuestas. Esta mujer primera de los 18 años iba todo el tiempo fiel y un día encontró por su fidelidad. La del flujo fue arriesgada y se fue por la promesa. La viuda solamente esperó en Dios y se fue llorando a enterrar a su hijo. No reclamó, criticó ni le echó la culpa a nadie, y el Señor la sacó de allá. ¿Sabe, iglesia, cuál es la medida de fe que usted tiene? De acuerdo a su medida de fe, a sí mismo será levantado, porque usted tiene una guerra espiritual. Es una lucha espiritual, no es una lucha contra las personas. Es importante estar confiado, es importante estar confiado en que Él escucha mi petición. ¿Me lo llamas, por favor? Mi petición, cuando estoy seguro, puedo esperar confiado. ¿Sabe? Cuando yo oro, cuando yo sé que mi fe se alimenta en la palabra, cuando yo sé que mi fe se alimenta en la oración, yo mantengo mi medida de fe. Pero es que hay dos caras del cristiano. Hay uno en la casa y uno en la iglesia. Hay dos caras del creyente, uno en la casa y otro en los negocios y otro en la iglesia. Eso no alimenta mi medida de fe. Esa medida me está diciendo que está en ceros mi fe, porque no estoy creyendo que si levanto mi fe arriba, duchándome viene milagro de cáncer, de sida, de los huesos, de donde venga. Pero cuando la persona lo tiene claro, se da cuenta que es andando en la presencia. No es solo viniendo el domingo a este lugar, porque puede ser sano hoy. Voy a orar por milagros, voy a orar por sanidad, voy a orar por restauración. Pero el que no se sana acá, si sigue creyendo, el Señor lo va a sanar en su casa esta noche, lo va a sanar mañana, lo va a sanar pasado mañana, y va a haber respuesta de su oración. ¿Por qué? Por eso es que no suceden las cosas. Cuando mi inspiración son solo las personas, esposo o hijos, y los logros son personales. Por favor, servidores, me ayudan para poder en la administración. Gracias. Qué pena con ustedes. Lo que pasa es que el niño tiene su iglesia infantil y es importante que lo lleven a la iglesia infantil, porque es que mientras uno predica el lugar es pequeño, entonces se escucha y de aquí uno ve como los demás se distraen. Por favor, ore por sus hijos para que puedan estar en iglesia infantil y eso va a ser más bendición. Cuando mi inspiración son las personas, esposo o hijos, o los logros son personales, en algún momento vendrá decepción. Cuando usted como cristiano viene buscando logros personales, viene buscando que usted sea nombrado, que usted sea felicitado, que usted sea el que consigue plata para usted, que usted está pronto a caer, está pronto a ser decepcionado. Yo no estoy en la iglesia para ser honrado por usted. Yo estoy en la iglesia porque ya fui honrado por Dios. Usted está en la iglesia porque ya fue honrado por Dios. Y de aquí solo me baja Dios. Dígame lo que le diga el de la esquina, el de la otra esquina, o la zancadilla que me pongan, o la persona que me diga, no importa. Yo estoy porque Dios dijo que debería estar acá. Usted está aquí porque Dios dijo que debería estar acá. Si usted se deja mover de donde Dios lo puso, el culpable es usted, no es Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente el que está buscando logros personales dice,
la palabra. Ahora usted decide si bostezar ahí, si dormirse ahí o si descansar ahí. Usted decide. Pero si usted viene un domingo a la iglesia, usted viene a adorar al Señor. Y en esa adoración va a encontrar respuestas. En esa adoración va a encontrar libertad, sanidad, restauración. Por eso ahorita usted deje hablar su corazón. Cuando estemos en la adoración, deje hablar su corazón. Abra su corazón y deje hablar su corazón. Porque hay cosas que usted escondió hace años y no ha dejado hablar su corazón. El dolor de la viuda, ella no se iba quejando, solo tenía el dolor guardado. La mujer del flujo tenía en su corazón, si tan solo tocar el borde de la borla, se llama borla, ese hombre me va a sanar. Y la primera mujer dijo, si yo me sigo congregando voy a encontrar respuestas. Hay personas que perdieron su primer amor hace rato. Lo cambiaron por plata, lo cambiaron por familia, lo cambiaron por hijos y lo perdieron hace rato. Esas personas no están interesadas en una palabra porque perdieron hace rato eso. Jesús hoy quiere levantar y quiere llenarles el corazón otra vez para que ustedes vuelvan a vivir y vuelvan a descubrir la belleza que es caminar bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Lo importante que es caminar bajo la unción. Cuando usted camina bajo la unción, usted disfruta la vida cristiana. Y quiero decirle, Will, por favor, ayúdame. Cuando nos llenamos de su palabra, dice, cuando mi fe está puesta en Jesús, el diablo es pequeño. Pero cuando mi fe está débil, el diablo se puede engrandecer. La medida de fe se mide por su vida espiritual, no por sus logros económicos. El que piensa que su medida de fe se mide por plata está equivocado. La medida de fe, según la Biblia, se mide por su vida espiritual. ¿Cómo es usted con Dios? ¿Cómo es usted con su familia? ¿Cómo es usted con su ministerio? ¿Cómo es usted con sus hijos? Ahí se mide la vida espiritual. Por eso la medida de fe está allá. No mida su fe por la plata que tenga, porque Dios le da plata al que quiere, como quiere, a la hora que quiera. Yo oro y ayuno y conozco pastores que tienen mucho dinero. No me importa. Mis hijos saben quién soy yo. Y cada domingo predico delante de ellos. Mi esposa sabe quién soy yo. Ese es mi testimonio. No importa que tenga o no un carro bonito. Esa es mi medida de fe. Les estoy enseñando a acercarse a Dios con mi testimonio. ¿Cuál es su medida de fe? ¿Un trabajo? ¿Un carro? ¿Una esposa? ¿Unos hijos? No se mide. Mídase por su corazón. Critica a otros, está grave. Habla de otros, está grave. Su fe está abajo. Y eso le va a afectar sus finanzas. Cuando usted habla de alguien, inflama la lengua y alimenta el infierno. No importa lo que le digan, lo que le hagan, deje que su corazón hable esta mañana. Y váyase libre de este lugar. Váyase agradecido con Dios, agradecida. Por eso dice la frase, cuando mi fe está puesta en Jesús, el diablo es pequeño. Pero cuando mi fe está débil, el diablo se engrandece. Es importante estar confiado en que Él escuchó mi oración. Cuando estoy seguro, puedo esperar confiado. Hay gente que no confía en Dios y son cristianos. Porque la oración piensan que no fue escuchada. Pero yo le digo, su oración fue escuchada. Y si hay cosas guardadas, abra su corazón esta mañana. Aunque el Señor ya sabe, sea sincero con Dios, sea sincera con Dios. Porque Él sabe que hay dolor, que hay tristeza y que muchas son arriesgadas. Pero dicen, yo soy santanderiana, eso no sirve. Porque las boyacenses también son fuertes. Porque las costeñas son echadas para adelante. Porque las nariñenses también son buenas mujeres. Porque las chocuanas son guerreras. Entonces no meta su región. Meta al Señor. Voy a ser arriesgada. Porque si toco el borde del manto, voy a escuchar y a recibir mi milagro. Es ahí donde usted y yo tenemos que